Cápsulas con Samuel Andrés Chaparro Sandoval. Respetados amigos, reciban un cordial saludo. Vimos en la anterior cápsula que Jesús venció 3 tentaciones. Fue tentado con pan, fue tentado con poder y fue tentado con recibir fama. Pero gracias a Dios que en Juan capítulo 1 versículo 29 se nos demuestra que Él es el Cordero de Dios que quita, no que cubre, sino que quita el pecado del mundo. Mi amigo, imagínate que hay un sofá, que tú tienes un sofá y en ese sofá se te derrama un poco de tinto. ¿Tú qué haces si vas a recibir prontamente una visita? Lo que haces es que coges un cojín y lo cubres. Pero eso era lo que hacían los corderos. Los corderos cubrían el pecado, pero Jesús no lo cubría, sino lo quitaba. Marcos capítulo 1, versículo 14 nos dice: Jesús principia su ministerio. Este es el título que hay en versión Reina Valera. Versículo 14 nos dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Jesús invita a 2 cosas. Primero, arrepentíos. Y segundo, creed en el evangelio. ¿Y qué es el evangelio? El evangelio son las buenas noticias de salvación. El evangelio no es que Dios me va a dar un mejor trabajo, una mejor casa, un mejor automóvil o cualquier cosa material. Eso no es el evangelio. El evangelio es no ir eternamente al lago de fuego. Génesis capítulo 3 versículo 15 nos muestra qué es el evangelio. Y ese verso lo catalogan como el protoevangelio. ¿Qué significa la palabra proto? Proto significa primeros anuncios. Entonces los primeros anuncios y la palabra evangelio significa buenas noticias. Génesis capítulo 3 versículo 15 nos muestra el protoevangelio. Cita de la siguiente manera: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar o talón. Si ven, mis queridos amigos, hay 2 heridas. Una herida que es mortal, la que Jesús le causaría a la serpiente en la cabeza. Y hay otra, que sería una herida recuperable, la cual Satanás muerde el talón de Jesús. Pero allí vemos las verdaderas noticias de salvación. Como vimos, las buenas noticias no tienen que ver con lo terrenal, con lo físico. Como por ejemplo, me van a subir el salario, salió el crédito para la casa, pudimos comprar un carro, o tuvimos algo más de dinero para comprar ropa, o tenemos salud, o pudimos graduarnos de la universidad. Eso realmente no es el evangelio. Cuando Jesús habla de que crean en el evangelio, Él nos dice que debemos creer en Él como Señor y Salvador. Mi amigo, para tener una fe verdadera tienes que cambiar el concepto. Primero, que tienes de ti mismo. Tú crees que eres una persona buena, pero la palabra de Dios nos enseña que no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Es decir, que todos somos pecadores. Y primero, que yo reconociendo que soy pecador, merezco ir eternamente al lago de fuego. En segundo lugar, debes reconocer que no, absolutamente no, por tus buenas obras te vas a salvar. Y en tercer lugar, que un inocente, que es el libertador, que es Jesús, que es Dios, tiene que morir por mis pecados y por tus pecados. Y no quedaría en la tumba, sino resucitaría. ¿Has creído ello, mi amigo, con la mente, con el corazón y con todas las fuerzas? Recordemos que Dios es un Dios santo.
santo porque no admite ni al pecado ni al pecador, y justo porque Él va a dar el pago tanto al pecado como al pecador, mandándolos eternamente al lago de fuego. Cuando tú dices, mi amigo, es que yo soy bueno y los demás son malos, ahí desafortunadamente estás despreciando el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario y por ende te estás haciendo heredero de ir eternamente al lago de fuego. Debes también cambiar el concepto de quién eres tú, de quién es Dios y cómo dar solución al pecado. Hay personas que piensan que porque han nacido en una tradición cristiana ya son salvos, pero eso no es así. O hay otros que piensan que por las buenas obras que hacen se van a salvar. Recordemos Mateo capítulo 3 versículo 7 que nos dice: ¿quién os enseñó a ustedes a huir de la ira venidera? ¿Quién os enseñó a ustedes y a mí a huir de la ira venidera a nuestra manera? Hebreos capítulo 9 versículo 27 nos dice: y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Amigo, te invito a que te arrepientas y creas en el Evangelio. No creas en mí, no creas en otras personas. Solamente cree en Cristo Jesús. Dios te bendiga y si es su voluntad, nos veremos en la próxima cápsula. Cápsulas con Samuel Andrés Chaparro Sandoval.